Bueno, ahora vamos a ver lo que corresponde a los formularios. Para eso vamos a activar, por ejemplo, la vista de diálogo y vamos a agregar un enlace en el toolbar del header, del componente header, que al hacer clic va a abrir un formulario de inicio de login para la vista de diálogo como tal. Entonces, vamos a ir al header. Y en el header vamos a añadir, justo después de estos links, vamos a añadir un componente de tipo span. Los componentes de tipo span, como los componentes de tipo div, básicamente se utilizan para agrupar nuestro código o un componente spam para poder utilizarlo con cosas como por ejemplo un flex spacer. Cuando tú pones la clase flex spacer, en realidad lo que va a suceder es cada uno de estos componentes tiene un tamaño, ¿verdad? Y el último componente antes del flex spacer también tiene un tamaño. Entonces el flex spacer va a ocupar todo el tamaño restante que está después de todos estos componentes, sobrando espacio suficiente solamente para el tamaño del último componente como tal. Si por ejemplo nos fijamos, añadió este nuevo botón utilizando FontAwesome de nuevo, de tipo CNAME, y que dice login nada más como texto. Si ustedes se fijan, es otro botón como esto, lo mismo, solamente que ya no está pegado a la izquierda, sino para desplegar a la derecha he utilizado un flex spacer, ¿sí? Eso se utiliza para cuando tú quieres que algo ocupe todo el espacio restante aquí, en esta posición. Bueno, cuando hagamos clic a ese botón va a abrir un login form. Nosotros en ese caso vamos a hacer algunos cambios. Vamos a utilizar lo que es Material Dialog para crear ese formulario, para crear ese diálogo como tal. Entonces me voy a ir al componente de header component.ts, y en este caso vamos a necesitar inyectar un diálogo de tipo Material Dialog. De nuevo ustedes pueden fijarse en la documentación de Angular como tal, de Angular Material Dialog. Aparte de eso, nosotros también vamos a necesitar adicionar un componente para lo que es, vamos a necesitar diseñar la función OpenDialog. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, aquí en el template tenemos la función OpenDialog, me lo voy a copiar. Wow. Lo vamos a poner después de onInit. Y básicamente lo que va a hacer es this.dialog al componente que hemos inyectado. Va a utilizar su propiedad open. Nosotros necesitamos pasarle el componente al que va a ser open, por tanto necesitamos crear nosotros ese contenido de la siguiente manera. Voy a crear un componente específico, ngg component login, el componente login. Vamos a trabajar primero un poco en esta parte.
login component 10. Lo que necesitamos hacer es que este componente, volverlo un componente de diálogo. Entonces, básicamente necesitamos nosotros importar lo siguiente. Necesitamos importar material dialog y material dialog reference. Necesitamos hacer esto. Este import de material dialog reference. El material dialog como tal es el diálogo que nosotros vamos a abrir. Y material dialog reference es lo que nos permite manipular a ese diálogo. Entonces necesitamos ambos. Vamos a actualizar nosotros el template directamente de la siguiente manera. De login. Perdón. Así. Básicamente es un toolbar que tiene el texto login, un flex spacer y un botoncito. Después este botoncito, es el botón de cerrar. Tienes que especificarlo de esta manera para que obedezca la acción de cerrar. Tienes que decirle que esto es un material dialog close. Y para que aparezca el símbolo de la X, tienes que decirle ampersand times punto y coma. ¿Está bien? Entonces, este flex spacer va a hacer que este botón aparezca bien pegado a la derecha. Sucede lo siguiente. Hasta ahora nosotros, para poder navegar los componentes o para llamar a un componente, lo hemos hecho, por ejemplo, utilizando la navegación de Angular, ¿verdad? El router de Angular. Pero este componente nosotros no lo vamos a llamar desde el URL. No vamos a venir aquí y vamos a escribir login, no vamos a hacer esto. Ni tampoco vamos a utilizar un activated root que nos lleve a un link que nos lleve a una cierta URL. No vamos a hacer eso. Lo vamos a invocar directamente. Para hacer ese efecto en Angular se necesita hacer una configuración especial. Necesitamos declararlo como un entry component en app module. Entonces, venimos a app module. Aquí, ahorita, lo único que tenemos son declarations, imports, providers y bootstrap. Nosotros tendríamos que definir una nueva propiedad. Y aquí ya está, ¿no? En realidad no es tan nueva, es algo propio de Angular mismo, de la declaración de los módulos. Y puedes definir los entry components como tal. En este caso, vamos a definir un entry component. Y nuestro entry component es, aquí me falta una coma, login component. Login component como tal. Si nosotros no lo definimos aquí, cuando hagamos clic, no va a mostrar el diálogo. ¿Está bien? No mostraría el diálogo. ¿Sí? Si los otros componentes los hemos podido mostrar nosotros en la aplicación, ha sido gracias al router outlet, ¿verdad? Que nos ha ido haciendo el switch de las páginas. En este caso, para los diálogos que son llamados desde un componente, en este caso, cuando le demos clic a login, vamos a querer que aparezca un componente. Si no lo declaramos como un entry component, sucede algo así. ¿Está bien? Entonces, para eso lo vamos a declarar como un entry component como tal. Para activar la vista de diálogo en login, en el header, vamos a revisar header component 10. Estamos aquí, ¿verdad? Habíamos dicho que necesitamos material dialog, pero también vamos a necesitar material dialog reference. Material dialog. Perdón. Material dialog reference. Para poder manipular ese tool. Habíamos dejado el código en esta parte. ¿Por qué? Porque le estábamos diciendo, quiero que abras el diálogo, este componente de material dialog.
que hagas open, y el contenido que vas a mostrar tiene que ser login component, el que nos hemos creado. Login component. Y lo hemos definido además de login component como un entry component, para que ya Angular lo cargue, lo prepare y haga posible que desde cualquier otro componente se lo pueda invocar. Y le vamos a pasar, es más, algunas configuraciones de ancho y alto. Le vamos a decir que de ancho el diálogo tenga 500 píxeles, por ejemplo. Y de alto el componente tenga unos 450 píxeles. Listo. A ver. Hasta ese punto tenemos esto. Un toolbar, así como lo que hicimos la primera clase, ¿recuerdan? Cuando habíamos borrado todo el contenido de lo que Angular nos ofrecía por defecto cuando hemos creado la aplicación, pusimos un toolbar y decía algo así como sistema de seguridad industrial, nada más, ¿verdad? Y a diferencia que aquí aparte hay un spacer y hay un botoncito. Como dice X times, eso nos marca con una X. Y como le hemos puesto que esto aquí, como le hemos puesto también material dialog close, entonces al detectar esa directiva, cuando nosotros hagamos clic aquí, va a cerrar. También cuando nosotros hagamos clic a algún lugar fuera del diálogo, también se va a cerrar. Y se va a invocar el componente tantas veces como sea necesario. Observen lo siguiente. Si me voy a app module components y borro esto, ya no va a funcionar. No es posible invocar un componente directamente a partir de lo estamos abriendo, ¿verdad? El diálogo no se puede. Hace cualquier cosa menos abrir el componente. Entonces es importante recordar que los diálogos debemos definirlos como entry components. Bueno, hasta ahí podemos hacer un commit. Hemos añadido login component y hemos definido un diálogo. ¿Sí? Para recordar, era importante definirlo como un entry component. Bueno, en Angular hay dos tipos de formularios: los formularios template driven forms y los formularios reactivos. Entonces, para poder hacer uso de los formularios, nosotros necesitamos añadir ese módulo en app.